Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de sonrisas y buena energía. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una historia que estoy seguro les va a encantar, de esas que nos arrancan suspiros, nos sacuden el alma y nos recuerdan la magia inherente al amor verdadero y a las grandes, audaces y espectaculares demostraciones. Prepárense para un derroche de romanticismo, de pasión desbordada y de pura emoción, porque vamos a hablar de Kerem y Ande, y de un gesto que ha resonado en cada rincón, haciendo que muchos corazones latan un poco más rápido, quizás incluso con una pequeña punzada de envidia sana. Así es, Kerem, en un acto que desafía la cotidianeidad, le ha mandado un coche enteramente adornado con rosas a Ande, y lo más impactante, ha aprovechado la ocasión para declarar su amor de una manera que sin duda, jamás olvidará. Antes de zambullirnos en esta preciosa historia, permitiéndonos ser testigos de esta explosión de afecto, les invito cordialmente, si aún no han tenido la oportunidad de unirse a nuestra creciente comunidad, a que hagan clic en el botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Y no olviden, por favor, activar esa pequeña campanita que les avisará, puntualmente, cada vez que subamos una nueva historia, un nuevo contenido que esperamos, les llene de inspiración y les haga sentir parte de algo especial. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando estos vídeos para ustedes, para compartir estos momentos que nos conectan con lo más bello de la experiencia humana. Ahora sí, con la emoción a flor de piel, adentrémonos en esta historia que parece sacada de un sueño, pero que es gloriosamente real. Imaginen la escena, por favor, intenten visualizarla con el máximo detalle posible. Es un día cualquiera, uno de esos que transcurren sin grandes aspavientos, pero que de repente, se ve transformado en algo absolutamente extraordinario. Ande, quizás inmersa en sus pensamientos, ocupada con sus tareas diarias, recibe una sorpresa que, sin lugar a dudas, la dejará sin aliento, paralizada por la magnitud del gesto. No estamos hablando de una simple flor, ni siquiera de un ramo discreto, por muy hermoso que éste pudiera ser. Estamos hablando de un coche. Sí, han oído bien, un coche. Pero no un coche cualquiera, sino uno que se ha transformado, de la carrocería hasta el último rincón del habitáculo, en un auténtico jardín sobre ruedas. Un vehículo, lleno hasta el techo de rosas. ¿Pueden visualizarlo, verdad? Un coche que se convierte en un jardín ambulante, una explosión de color vibrante y una fragancia embriagadora que grita amor a los cuatro vientos. Cada pétalo, cada capullo, cada hoja, parece haber sido elegido con un cuidado exquisito, con una dedicación que va más allá de lo meramente material. No es simplemente un regalo, es una declaración artística en su máxima expresión, una forma de decir te amo a una escala monumental, de una manera tan rotunda y visible que es simplemente imposible de ignorar. Es la materialización de un sentimiento, la tangible prueba de que las grandes historias de amor siguen escribiéndose en nuestro presente. Pero, ¿quién es este misterioso Kerem y por qué este gesto, tan impactante y audaz? Kerem, a quien quizás muchos conozcan por su talento en el ámbito público, por su carisma contagioso o por su presencia magnética, ha decidido dar un paso adelante, un paso extraordinariamente público para expresar los profundos y sinceros sentimientos que alberga por Ande. Esto no es un susurro furtivo en la oscuridad, no es una confesión tímida en privado. Es por el contrario un grito de amor amplificado, un declive apasionado manifestado a través de un vehículo adornado con la flor por excelencia del amor, la rosa. Este tipo de demostraciones tan vívidas y generosas son las que nos devuelven la fe en el amor real, en esos momentos que a menudo, nos parecen haber saltado directamente de las páginas de una novela romántica o de la pantalla de una película de Hollywood. Es la confirmación poderosa y esperanzadora, de que todavía existen personas en este mundo dispuestas a poner toda su alma, toda su creatividad y toda su energía en conquistar o simplemente en reafirmar un amor que consideran invaluable. La elección de un coche repleto hasta los topes de rosas no es, en absoluto, una casualidad. Las rosas, en su inmensidad de colores y en la infinita variedad de significados que cada tono porta, son el lenguaje universal del amor. Desde el rojo intenso que simboliza la pasión arrolladora y el deseo ardiente, hasta el rosa tierno, que habla de admiración profunda, de dulzura y de una conexión especial, pasando quizás por algún toque de blanco puro que denote la inocencia, la lealtad y el inicio de algo verdaderamente sagrado. Pero el detalle trascendental aquí es el volumen. Un coche entero es, en sí mismo, una declaración de intenciones que va mucho más allá de lo convencional.
Es romper todos los moldes establecidos, es ser inolvidable en cada sentido de la palabra. Piensen en la logística implicada, en el esfuerzo monumental que debe haber supuesto organizar algo así. No es algo que se haga a la ligera, ni por impulso pasajero. Esto nos dice de manera elocuente y contundente mucho sobre la profundidad de los sentimientos de Kerem hacia Hande. Es una inversión de tiempo, de energía y sin duda, de recursos, todo ello motivado por un afecto genuino y poderoso. Ahora, ¿qué podemos inferir? ¿Qué lecciones valiosas podemos extraer de esta acción tan memorable? En primer lugar, la valentía. Declarar amor, especialmente de una forma tan pública y con un despliegue tan grandilocuente, requiere una dosis ingente de coraje. Kerem no ha tenido el más mínimo miedo de mostrarle al mundo, y sobre todo, a Hande, la magnitud de lo que siente. Ha expuesto su corazón sin temor a la vulnerabilidad, confiando en que su mensaje será recibido con la misma intensidad con la que fue enviado. Segundo, la generosidad. No solo hablamos de la generosidad en el sentido material, aunque un coche repleto de rosas no debe ser precisamente económico, sino de una generosidad de espíritu, una entrega total de sus emociones, una disposición a abrirse por completo. Y tercero, la creatividad. Kerem ha demostrado una maestría excepcional al saber cómo hacer que su mensaje sea verdaderamente único, inolvidable y personal, saliendo de lo común y lo predecible para crear un momento que sin duda se convertirá en leyenda. Este acto tan emblemático nos invita a todos a una profunda reflexión sobre cómo expresamos nuestro amor en el ajetreo de nuestras vidas diarias. A veces, en la vorágine incesante de nuestras responsabilidades y rutinas, podemos caer en la complacencia, en la costumbre y dar por sentadas las cosas y a las personas que amamos. Gestos como este, tan audaces y sorprendentes, nos recuerdan la importancia vital de las sorpresas, de las demostraciones de afecto sinceras y espontáneas, de mantener viva esa chispa que une a dos personas. Si bien es cierto que no todos podemos permitirnos, ni todos tenemos la personalidad para ejecutar, una demostración de esta magnitud, la intención, la creatividad y el detalle detrás de un gesto así, eso sí que está al alcance de cualquiera que desee hacer sentir especial a su pareja. Un mensaje sincero, una pequeña sorpresa inesperada, un detalle que demuestre que hemos pensado en ella o él, pueden tener un impacto igual de poderoso. Intentemos por un momento ponernos en la piel de Hande al recibir esta deslumbrante sorpresa. Probablemente una mezcla vertiginosa de shock inicial, incredulidad ante la magnitud del gesto y por supuesto, una inmensa, abrumadora felicidad. Ver su rostro, su reacción genuina, su emoción desbordada, debió haber sido la recompensa más grande y significativa para Kerem. Este tipo de momentos tan cargados de significado y sentimiento, se convierten en recuerdos imborrables, en anécdotas que se contarán y se revivirán una y otra vez a lo largo de los años. Son los pilares sólidos de una relación, las piedras angulares que la fortalecen, la nutren y la hacen crecer, construyendo una historia compartida única y valiosa. Además de la propia acción, que ya de por sí es digna de admiración, también es fascinante reflexionar sobre el impacto que este tipo de noticias, de historias de amor tan visibles, tienen en la sociedad en general. A todos en el fondo nos gusta oír hablar de amor, de romance, de finales felices y de gestos que nos devuelven la esperanza. En un mundo que a veces puede parecer dominado por el cinismo y la desilusión, estas historias actúan como faros de luz, devolviéndonos la fe en las emociones puras, en la sinceridad y en la capacidad del ser humano para amar de forma profunda y desinteresada. Nos inspiran, nos motivan a ser mejores en nuestras propias relaciones, a ser más detallistas, a no tener miedo de expresar lo que sentimos y a creer en la posibilidad de que los grandes gestos aún existen. Kerem y Hande, o al menos la narrativa que nos llega a través de este gesto extraordinario, se convierten, en cierto modo, en un ejemplo. Un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza motriz, capaz de inspirar acciones que van más allá de lo ordinario. Un ejemplo de que en ocasiones las palabras no son suficientes y se requiere un lenguaje más visual, más impactante, un lenguaje que hable directamente al corazón. Un coche de rosas es en esencia un poema tangible, una sinfonía olfativa que se despliega ante los ojos y los sentidos. Es una forma inequívoca y maravillosamente elaborada de decirle a Hande, eres tan especial, tan valiosa para mí, que mereces un despliegue de belleza, de fragancia y de color que llene tu mundo por completo. Podríamos pasar horas especulando sobre lo que esto significa concretamente para su relación. Es un nuevo comienzo lleno de promesas. Una reafirmación apasionada de un amor ya existente.
O simplemente una forma de celebrar y honrar la conexión profunda y maravillosa que ya comparten. Sea cual sea el contexto exacto o el mensaje que trasciende, que queda flotando en el aire con la fragancia de las rosas, es inequívoco, hay un amor profundo, sincero y vibrante en juego. Y este tipo de demostraciones, tan elaboradas, tan románticas y tan significativamente ejecutadas, tienen la capacidad intrínseca de fortalecer los lazos, de crear una memoria compartida imborrable y de forjar una historia de pareja que sin duda, será contada y recordada con cariño. Así que para recapitular, hemos viajado a través de la historia de Kerem y Hande, y hemos sido testigos, a través de sus palabras, de cómo Kerem ha decidido dar un paso audaz y espectacular para declarar su amor, enviándole a Hande un coche enteramente engalanado con rosas. Un gesto que, como hemos analizado, combina de manera magistral la valentía, la creatividad desbordante y una expresión profunda y honesta de sus sentimientos. Nos ha recordado a todos, de una manera impactante y hermosa, la importancia fundamental de las demostraciones de amor, de la audacia de romper la rutina y de la inmensa satisfacción que produce hacer sentir a la persona que amamos verdaderamente especial y única. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta historia, que les haya conmovido y les haya inspirado, tanto como a mí me ha encantado poder compartirla con ustedes. Me fascina poder compartir estos momentos que nos devuelven la fe en la fuerza del amor y en la magia de las grandes sorpresas, esas que nos recuerdan que la vida puede ser tan hermosa como una novela. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les parece este gesto tan romántico y audaz de Kerem? ¿Han presenciado alguna vez algo similar, o quizás han vivido alguna experiencia que les recuerde a esta? Les invito encarecidamente a dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada uno de sus mensajes. Su participación enriquece enormemente nuestro contenido. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha gustado la energía y la emoción que hemos compartido hoy, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo. Es una forma muy sencilla de apoyarnos y de indicarnos que vamos por buen camino. Compartan este contenido con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de una buena dosis de romanticismo y optimismo. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra maravillosa comunidad. Hagan clic en el botón de asterisco suscribirse y, de nuevo, activen esa asterisco campanita para que YouTube les avise puntualmente cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de historias como esta. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros y es la principal motivación que tenemos para seguir creando contenido de calidad y lleno de pasión para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por ser parte de esta conversación y por compartir este momento conmigo. Nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor los acompañe siempre.